Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Delia Reina Vázquez Sánchez y estoy aquí para compartir contigo una gran aventura que es iniciar tu huerto en casa. Me comentaron que en una hora tengo que decirte más o menos lo que tienes que hacer y es como si te pidiera que terminaras la prepa en un día, ¿verdad? Claro que no, pero te puedo dar algunos tips que te van a servir para planear antes de iniciar con esto. Empezamos. Lo primero que debes saber es que debes iniciar solo con dos productos sencillos. ¿Por qué? Cada planta tiene su forma de crecer, tiene diferentes plagas que la azotan, tiene diferentes cuidados. Entonces, si vas a iniciar con esta aventura, lo que yo te recomiendo es que solo inicies con dos sencillos. Y con sencillos me refiero a lo que está ahí colocado: lechuga, acelga, rábano o jitomate cherry. Estos productos se te van a dar más o menos como en un lapso de 3 meses y entonces ya puedes cosecharlo y consumirlo. Es rápido, hay productos que tardan hasta un año en nacer, entonces yo te recomiendo iniciar con esto y ir conociendo un poco el proceso de esa planta. Ya que dominaste esos 2 o 3 productos con los que iniciaste, te puedes animar a sembrar otra cosa y nuevamente vuelves a aprender el ciclo de esa planta, las plagas, las necesidades y todo lo que requiera esa planta. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, solo 2 o 3 es lo que yo te recomiendo. Ahora, para empezar, paso número 1. Debes saber que tu planta produce su alimento con el sol. Y si lo produce así, necesitamos al menos 5 o 6 horas de sol para que tu planta pueda vivir. ¿De acuerdo? Entonces, no importa si lo inicias en maceta, no importa si lo inicias en tu balcón, en un pedacito de patio, donde sea, observa antes de colocarlo cuántas horas de sol le toca a ese lugar. Y entonces puedes prever, puedes hacer que si querías que estuviera en una maceta donde ves que le da sombra, pues bueno, entonces a lo mejor lo mueves hacia un lugar que tenga más horas de sol, ¿sí? Entonces, si tu planta tiene el sol para producir el alimento, te va a crecer bonita, te va a crecer hermosa, ¿de acuerdo? Ahora, la tierra es otro de los factores muy, muy importantes. Es como de lo que se nutre la planta. Si tú no le das una tierra adecuada, pues evidentemente va a crecer pues triste, con pocos nutrientes y demás. Afortunadamente, hoy en día en cualquier centro comercial te pueden vender bultos de tierra para cultivo y si lo quieres muchísimo más económico, lo puedes conseguir en cualquier invernadero. En los invernaderos preguntas y te lo dan por postal. Ahora que si quieres algo más sofisticado, puedes ir a lugares en donde te venden humus de lombriz, etcétera, etcétera, pero no lo necesitas para un proyecto sencillo. Entonces, con que vayas a cualquier invernadero o compres un costalito en un centro comercial, es más que suficiente. Otra cosa que tú debes tomar en cuenta es que si vas a iniciar este proyecto, tienes que utilizar mucho la observación. Entonces yo te recomiendo que lo dejes en un lugar donde lo vas a observar por lo menos 1 o 2 veces al día. Si lo vas a colocar en el patio trasero, donde está lleno de cosas y donde no sales con tanta frecuencia, es probable que tu planta tenga alguna necesidad y tú ni cuentas te des. Y como apenas vas a iniciar con esto, va a ser casi, casi como tu bebé, ¿no? Entonces necesitas colocarlo en un lugar donde lo puedas ver, en donde lo puedas checar y si ves que de plano está triste porque le falta agua, bueno, entonces te das cuenta de esa necesidad. Entonces, en un lugar que tú tengas fácil acceso y que lo puedas ver, ¿vale? Otra de las cosas que debes considerar es el tipo de riego. Y es tan, tan importante porque la mayoría de los errores que existen cuando se siembra es que no sabes cómo regarla, ¿no? Entonces, te voy a dar un apartado específicamente para el riego, lo vamos a retomar en un momento después. Y la otra cosa que debes considerar es el abono que le vas a colocar a tus plantas.
Si tú tienes una tierra adecuada, es decir, si la compras de invernadero o de centro comercial, no necesita ser abonada porque ya tiene los nutrientes en sí. Pero si te vas a animar a hacerlo de la tierra que está en tu jardín, probablemente ya sea una tierra que esté un poco gastadita o que no tenga suficientes minerales y nutrientes para que tu planta crezca hermosa. Entonces lo que debes hacer es buscar un tipo de fertilizante a base de humus de lombriz o a base de compost que te va a hacer que le proporcione los elementos necesarios a tu planta para que pueda crecer. Ahora, ya tienes todos estos elementos, ya checaste, ¿qué otra cosa debes checar? A mí me gusta mucho reciclar, entonces yo utilizo los guacales en el que se transporta la fruta, los forro de plástico, le hago hoyos abajo y esa es mi maceta. Pero también puedes hacer como en el dibujito que está aquí, te muestra, ¿no? En un garrafón y ya estás trabajando esta parte del reciclado, en cualquier maceta que tu mamá tenga por ahí, puedes reciclar muchas cosas, hasta cubetas, ¿no? Nada más les haces los hoyos y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que utilices los elementos que ahí tienes. Ahora, es importante para iniciar estas sugerencias que yo te doy, que es la lechuga, la espinaca, los rábanos, que tu maceta tenga una profundidad de 35 a 45 centímetros. Si tiene esta profundidad, te garantizo que vas a tener éxito. Si tú manejas macetas muy pequeñas, tu planta va a padecer porque necesita extender su raíz, ¿sale? Entonces, yo te sugiero eso. También, muy importante, es importantísimo los hoyos que tenga la maceta. Si tú lo vas a hacer en un guacal, hazle hoyos grandes al guacal. Si lo vas a hacer en un garrafón, hazle hoyos grandes al garrafón. Porque esto te permite un adecuado drenado, es decir, por donde circula el agua. Si tú no tienes una maceta con una buena circulación, no va a tener éxito. Lo que va a pasar es, hay algunas macetas súper lindas, pero si te das cuenta, solo son de adorno. Si tú quieres sembrar aquí una lechuga, al paso del tiempo, cuando la riegues, lo que va a pasar es que se te van a pudrir las raíces, porque no tuvo un drenado. Entonces, toma en cuenta eso. También es importante, algunas personas me dicen, es que por los hoyitos se le va la tierra, ¿no? Pues necesitan esos hoyitos. Sin esos hoyitos no puede vivir tu planta. Entonces ya quedamos 45 centímetros de profundidad de tu maceta. Estas macetas que ustedes regularmente ven en los invernaderos y demás, te sirven o para una planta que no necesita tanta profundidad, pero en su caso van a estar trabajando con cosas de huerto. Entonces, si quieres que esté bien tu planta, que sea profunda la maceta. Otra cosa a considerar es los espacios entre cada planta. Si tú vas a manejar lechugas, vamos a poner ejemplo, la lechuga, entre lechuga y lechuga debe haber 30 centímetros de distancia. Si tú las colocas todas juntas, te emocionaste y le echaste todas las semillas a la maceta y te crecen muchas lechuguitas, lo único que va a pasar es que van a competir por el espacio y los nutrientes. Empiezan a crecer muchas lechuguitas y cuando están pequeñitas se ven preciosas, pero la más grande va a matar a las demás. ¿Sí? Y van a competir por el sol, van a competir por todo. Entonces no te sirve de nada poner muchísimas semillas cuando se van a matar entre sí. Lo que yo te sugiero es que utilices pocas semillas e incluso eso te permite ver cuántas están brotando. Y distinguir qué es lo que sembraste, porque a veces cuando utilizas otro tipo de tierra, te puede brotar tu lechuga más otras plantas porque voló semilla de otras plantas y entonces no sabes cuál es tu lechuga y cuál es la planta o hierba que ahí está en tu maceta, ¿no? Entonces por eso te sugiero que lo hagas como en una maceta específica con tierra específica si es tu primera vez. Ahora, ¿cómo vas a saber
¿Qué espacio hay entre una lechuga y otra? Entre un jitomate y otro, entre un rábano y otro. Fíjate que esto es muy importante. Afortunadamente, tú tienes esta parte virtual a tu alcance. No necesitas saber de todo para servirte de todo. Hay aplicaciones buenísimas que te voy a mencionar al final que te van a servir para decir, ¿qué es lo que quieres sembrar? Quiero sembrar esto. Ok, la distancia entre planta a planta es esta. Y ya, tú no tuviste que ver más. Es como muy fácil consultar este tipo de guías, ¿no? Al final te voy a mencionar de qué aplicaciones se trata. Tienes que checar muy bien la necesidad de riego de tu planta y en un momento más te voy a dar esta especificación y el momento indicado para sembrar. Ojo, fíjense que yo cuando inicié con este tipo de proyecto, no seguía los ciclos lunares, porque con toda honestidad, pues no conozco muy bien los ciclos lunares. Sin embargo, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta que era muy importante sembrar en el momento indicado. Todo está interconectado, todo. Aquí la cuestión es que nosotros nos desconectamos de la naturaleza por otras cuestiones, ¿no? Pero es muy importante. También existen aplicaciones que esto es genial porque no tienes que saber tanto, simplemente saber consultar. Estas aplicaciones te dicen en qué momento puedes plantar, en qué momento trasplantar, en qué momento no hagas nada en el jardín porque no es el momento adecuado según la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es nada esotérico, es ciencia, siempre ciencia. Entonces, lo que puedes hacer es checar, de acuerdo al ciclo lunar, cuál es el mejor momento para sembrar tu semillita. Si vas a iniciar este proyecto, hazlo bien. Y fíjate muy bien, cuando yo empezaba sin el ciclo lunar y sembraba, un gran porcentaje de mis semillas no se me daba. Y cuando empecé a seguir este proceso de ciclo lunar, wow, o sea, la mayoría se da. Entonces tienes el éxito garantizado si tú haces conexión con tu entorno y en este caso con el ciclo lunar. Bien, chan, viene la parte importante, el riego. Y aquí fíjate, no es cosa del otro mundo, es cuestión de lógica. Si tú tienes una planta que tiene hojas muy largas, seguramente va a necesitar más agua, ¿sí? Entonces tienes que regarla en periodos más frecuentes. Si tú tienes una cactácea, como por ejemplo los nopales, la sábila, suculentas y demás, están diseñada la planta para ser como gruesa. Genéticamente esta planta va a sobrevivir si la riegas o no la riegas durante determinado tiempo porque va a guardar en su cuerpo el agua. ¿Qué va a pasar si la riegas demasiado? Se va a pudrir la raíz y se te va a morir tu proyecto y tu maestra te va a reprobar. Entonces, no la riegues demasiado. Ahora, ¿qué va a pasar si tu planta es un tubérculo, es decir, una raíz? Llámese papa, camote, rábano, cebolla, ajo, ¿sí? Todas las raíces tienen un principio y una razón de ser. Van a crecer sí, solo sí, padecen un poco de sed. Así es, si tú estás regando una papa frecuentemente, la raíz va a decir, no tengo necesidad de hacerme grande porque tengo suficiente agua. Y entonces tu papa va a crecer con unas hojas verdes hermosas y unas papitas de este tamaño. Entonces no tiene ninguna razón de ser, ¿estás de acuerdo? Entonces lo que tienes que hacer es regar menos esa raíz, porque es raíz, para que la planta diga, ah, caray, me hace falta. Y entonces empieza a crecer la papa, la raíz, el rábano, lo que sea, y se empiece a hacer grande. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, solo es lógica, solo es que aprendas a observar cuáles son las necesidades de aquello que tú vas a sembrar. ¿Vale? Ahora,
Estas mismas aplicaciones que te voy a decir, me parece que es un potage, algo así, yo no sé hablar francés, pero algo así se pronuncia. Estas aplicaciones te dicen si es riego abundante, si es riego escaso, si es poco riego. Ajá. Y aquí estamos hablando de abundancia y de escaso. Bueno, tan sencillo como tomas tu maceta, rascas un poquito, más o menos como 1,5 centímetros. Y si después de ese 1,5 centímetros la tierra está húmeda, no necesita agua. ¿Sí? Porque algo muy común que nos pasa al inicio es que estamos tan emocionados con el riego que le echamos y le echamos todos los días, ¿no? Y la planta termina muriéndose o haciéndose amarilla. Quiere decir que te estás pasando. Entonces, lo que yo les recomiendo es rasquen, 1,5 centímetros, está húmeda la tierra, no necesita agua. Está seca, entonces colócale un poco más de agua. ¿Qué tan frecuente? Depende. Si es de hoja, a lo mejor un día sí, un día no. Si son días muy, muy calurosos, a lo mejor todos los días una poquita porción de agua. Si es una cactácea o suculenta como el nopal y demás, a lo mejor podrías pasar una semana sin regarlo, 15 días sin regarlo y a la planta no le pasa nada. Acuérdate, está diseñada para guardar agua. Si es un tubérculo, a lo mejor necesita entre 2, 3 veces por semana que la riegues. Tú tienes que ir observando cuáles son las necesidades de tu planta y pues bueno, consultar lo que observes ahí. ¿Sale? Bien. Ahora vamos a lo interesante. Si tú eres un chico, una chica que ven un gusano y ¡ah! Empiezan a gritar, esto no es para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a plantar un huerto, vas a crear un ecosistema vivo. Vas a tener plantas, vas a tener gusanos, lombrices, insectos. Vas a ser el cuidador oficial de un ecosistema. Y un ecosistema implica muchos seres vivos. Ahora, va a haber insectos o va a haber animalitos que están trabajando a tu favor, como por ejemplo las lombrices. Siempre que veas una lombriz, la lombriz es una de tus mejores aliadas. No la saques de tu maceta. Lo que está haciendo la lombriz es hacer caminitos y esos caminitos sirven para oxigenar tu planta. Fíjate nada más, te decía, todos estamos conectados. Ahora, lo que coma esa lombriz regularmente son cosas que ya no están vivas. Y lo que haga, la popó que hagan esas lombrices, van a dar nutrientes a tu planta. O sea, por favor, deja las lombrices que están en tu maceta. Te están ayudando. Ahora, hay otros animalitos que son muy importantes, que son las catarinas o mariquitas. Esas lo que hacen son como tus soldados personales. Van a comerse muchos de los insectos que le estén haciendo daño a tu planta. ¿Va? Las abejas te van a ayudar a la polinización. Así es que son tus 3 principales aliados: lombrices, abejas y mariquitas. Siempre, siempre que los veas, cuídalos mucho. Ahora, vamos a lo que es una plaga. Yo te decía que vas a tener un ecosistema para ti, ¿sí? Y en ese ecosistema siempre va a haber otros insectos. Cuando ese insecto es poco, no te va a causar ningún daño, pero cuando se reproduzcan desproporcionadamente, se van a convertir en una plaga. Y probablemente esa plaga afecte tu cultivo. Cada cultivo tiene sus plagas, por eso yo te decía, inicia con 2 o 3 para que aprendas qué tipo de plaga va a afectar lo que tú sembraste. Si es una lechuga, seguramente vas a ver a un caracol y a una babosa que les encantan las lechugas comerse sus hojas. Entonces ya sabes que es algo que si se reproduce mucho, pues te va a dejar sin lechuga. Entonces tomas la babosa, tomas el caracol y lo reubicas en un lugar lejos de tu lechuga o lo pasas a otro lugar. Yo te sugiero aquí que tomes conciencia que el hecho de que tú estés creando este ecosistema
no te da derecho a destruir todo lo que esté ahí. Uno de los errores más comunes que hemos tenido como humanidad es a no saber distinguir que los demás también tienen derecho de existir. Entonces agarra tu caracol y llévatelo a otro lado, porque alguna función tiene ese caracol, no en tu lechuga, claro, pero sí en otro lado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué sí debes tener cuidado? Vas a tener, por ejemplo, gusanitos, que son las orugas, que también se pueden comer casi la mayoría de los cultivos de un huerto y se convierten en mariposas. Entonces también puedes reubicarlas. Hay otros insectos o gusanos que se dan con el sol. Cuando aumenta la temperatura se reproducen desproporcionadamente y son los que ustedes ven ahorita en su pantalla, estos que son blancos, amarillos y verdes. Estos que están aquí, esos sí van a ser su azote y es a los que deben tener mucho cuidado. Cuando son pocos no te causan ningún problema, pero cuando empiezan a reproducirte, estos insectos ya crecen, o mejor dicho, cuando nacen, ya nacen con los huevos para reproducirse y entonces los ponen los huevecitos en tu planta y cuando te das cuenta, si te descuidas en 2, 3 días ya tienes una población impresionante, ¿no? Y lo que hacen es comer de lo que produce de alimento tu planta y la va a enfermar. Entonces, lo que yo te sugiero es hacer algún tipo de repelente de manera natural para que estos insectos digan, ay, esto sabe horrible y se vayan a otro huerto y no te den lata. ¿A qué me refiero con algo natural? Pues regularmente se pueden hacer repelentes con ajo, con cebolla, con chile y les hace una enchilada tremenda y se van, ¿no? Entonces, ese es lo que yo te recomiendo. Hay personas que utilizan pesticidas, ¿no? Como un Raycas y Jardín, como algún DDT y demás. Aquí la cuestión es, no te recomiendo eso, te lo vas a comer, ¿para qué lo envenenas, no? ¿Quieres algo envenenado? Cómpralo en el centro comercial, en un mercado donde por supuesto que le echan toneladas de FLIT, de DT y demás, para que crezcan bonitas y grandes, ¿no? Y entonces tú ves en el centro comercial unas lechugas enormes y probablemente tengan muchos pesticidas que tú ni cuentas te das. Aquí la intención es que tú empieces a sembrar de manera natural, de manera orgánica, porque pues te lo vas a comer, ¿no? Entonces, creemos un poco de conciencia en ese sentido. Bien, vamos a proseguir. Ay. Te voy a dar unos tips que te van a servir para que todavía garantices el éxito en este proyecto, en esta aventura que tú vas a hacer. La primera es, planta lo que se da por tu zona, ¿sí? Si yo vivo en un lugar que hace frío, si quisiera sembrar sandías y melones, por ejemplo, pues no se me van a dar. Es un lugar donde hace frío y a la primera helada se van a morir mis plantas, ¿correcto? Si tú estás en un lugar donde hace calor y quieres sembrar fresas, a lo mejor no se te dan tanto porque la fresa necesita a determinados periodos del año temperaturas bajo cero para darte un buen producto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que observar qué hay a tu alrededor, qué hay en tu localidad, qué siembran los campesinos que están por tu zona. Si no tienes campesinos, ¿qué es lo que se puede sembrar por tu zona y que se vaya a dar? ¿De acuerdo? Ese es un tip. Otro, la semilla que vayas a utilizar. Creo que estás en un periodo muy importante como generación de toma de conciencia. Tú vas a ver en muchos centros comerciales que te dan unos sobrecitos de semilla. Ojo, cuando compres semillas, no compres semillas manipuladas genéticamente. ¿Qué es lo que va a pasar si tú haces eso? Las semillas manipuladas genéticamente
te dan un producto, pero tú no puedes sacar semillas. Están programadas para que tú dependas del sistema y solo compres y compres y compres semilla. Aguas. No sean críticos en ese sentido. Es tu generación, va a ser tu futuro. Entonces, aprende a utilizar una buena semilla. ¿Qué es una buena semilla? Que no esté manipulada y puede ser semilla de tu localidad o pueden ser estas semillitas que tienen, cuando tú sacas la semilla las ves como verdecito o como rojito, rosita, que tiene como una capita que combate hongos y bacterias, de tal manera que cuando metas esa semillita a tu tierra, no se contagie de hongos y semillas, sea como un poquito más resistente, pero que no esté manipulada genéticamente. Una vez que ya iniciaron su proyecto, pueden empezar a recibir semilla de su planta, ¿no? Por ejemplo, un equipo puede plantar lechugas, otro puede plantar rábanos, otro puede plantar espinaca y dejar que una de ellas dé semilla e intercambiarse las semillas entre ustedes. Y ya, jamás vuelven a comprar semilla, ¿de acuerdo? Pero sí, mucho, mucho cuidado que no esté manipulada genéticamente. Otro tip que yo te doy es recicla. Recicla y hazlo donde sea, no digas, no, yo no tengo jardín, yo no tengo maceta. Puedes improvisar. Hay muchas ideas en internet. La aplicación Pinterest es genial. A mí me encanta esa aplicación porque te da muchas ideas para reciclar, ¿no? Entonces no tienes que gastar, solo tienes que utilizar tu creatividad y sobre todo tener ganas de hacerlo. Otra cosa bien importante es que ahorita con la pandemia, eh, muchos municipios están apoyando para que tú puedas sembrar. Entonces, ya sea que te regalen semilla, ya sea que te den algunas macetas o mesas de cultivo, o que te puedan ayudar a la escuela a crear tu huerto, ¿no? Entonces, imagínate, eso estaría genial. Entonces, investiguen en su localidad si el municipio los puede apoyar con esto. Bien, ok, entonces ya llegamos a esta parte de las aplicaciones. La primera aplicación es Luna y Jardín. Luna y Jardín es la que yo utilizo más porque me dice de acuerdo al mes qué es lo que yo puedo hacer en mi jardín, en qué fecha puedo sembrar, en qué fecha puedo trasplantar, en qué fecha, todo, ¿no? Entonces lo que hago es sacar algunos puntos de aquí, colocarlo en mi agenda y entonces programar mis días, ¿no? También tiene una parte muy bonita en donde tú puedes sacar fotografías y guardarlas y llevar como el proceso. Si lo vas a utilizar para un proyecto escolar, lo que puedes hacer es sacar fotografías desde el día en que pusiste la semilla hasta que se terminó, ¿de acuerdo? Y hasta que lo cosechaste. Entonces, te puede ayudar para ese tipo de cosas, como para la planeación, ¿va? Tenemos que es Mon Potage, o como se pronuncia. Este está genial porque lo que te va a decir es qué puedes combinar. Si tú quieres combinar una lechuga y la quieres poner al lado de un nopal, por supuesto que, como te decía en la cuestión de riego, una de las dos va a morir, ya sea que al nopal le eches demasiada agua o que a la lechuga le eches muy poca. Entonces, no es una combinación buena. Entonces, esta aplicación te dice, mira, ¿quieres plantar lechuga? Lo puedes combinar con A, B, C y D. Y más o menos debes tener la distancia entre tu maceta a esto. También te va a decir la profundidad en la que debes colocar esa semilla, qué tipo de riego vas a utilizar, ¿qué más te dice? Ya no me acuerdo, pero eso es más o menos lo que a mí o lo que yo consulto de esa aplicación. Entonces está genial, ¿no? Porque ya te hace tu planeación. Hay otra que se llama lo que dice aquí, Picture This, así, o más o menos así. Esta está muy buena para los novatos. ¿Saben por qué? Porque de repente cuando tú siembras,
te van a crecer varias cosas. Entonces dices, ¿cuál es la que yo sembré? Entonces, agarras esta aplicación. Todos son gratis, ¿eh? Eso es lo genial también. Son gratis, no te cuesta nada. Sacas tu telefonito, le sacas una foto y te dice, esto es una espinaca. Y lo que está al lado es un diente de león. Ah, ok, entonces yo sé que lo que quiero cultivar es espinaca, pues retiro el diente de león o lo reubico en otro lado, ¿no? Entonces, para los que no saben qué hoja es y demás, esto es genial. Y además también te da como muchas ideas y sugerencias de cómo cuidar a esa espinaca o a eso que tú sembraste, ¿no? Entonces, fíjate, tantas herramientas que tienes para poder consultarlas. De repente, cuando yo inicié con todo esto, me metí a YouTube o a Pinterest y empezaba como a ver qué funcionaba. Y tristemente me di cuenta que algunas cosas eran mentira. Es como todo en el Internet. Puedes encontrar cosas buenísimas, como puedes encontrar cada basura, que pues bueno, nada más porque la colocaron ahí. Pero yo creo que ustedes van a tener muy buen criterio para saber diferenciar entre la basura y algo que te va a servir. Yo te recomiendo entre los tutoriales Cosas de Jardín, La Huerta de Tony y Cocopot. Son como de los formales y te manejan como cosas científicas que vale la pena consultar, ¿no? Hay algunas otras aplicaciones o hay algunos otros youtubers también que son muy buenos, pero pues bueno, yo no los conozco. Esos son los que yo te recomiendo. ¿De acuerdo? Ok, un momento, por favor. Vamos a quitar esto. Y bueno, estos son los tips que yo te puedo dar o que te puedo recomendar para iniciar un proyecto tan bonito. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? Lo más difícil es iniciar. El que te decidas hacerlo, eso yo creo que sería lo más difícil. Lo demás es hasta disfrutable. Trabajar con tierra, el aroma de tierra mojada te ayuda a producir hormonas de felicidad, ¿no? Entonces, imagínate, hasta te va a quitar el estrés y demás, ¿no? Entonces, inicia ya. Eso es lo que yo te recomiendo. Inicien ya. Muchas gracias por su atención.